Génesis 39, vamos a leer de los versículos 1 al 6. Y que el Señor verdaderamente nos ayude a entender este pasaje. Y no tan solo entenderlo, realmente a que nos ayude a aplicarlo a nuestros corazones. Que nos ayude a aplicarlo a nuestros corazones. La Biblia dice así, Génesis 39, 1 dice: cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Señor, ayúdanos a entender este pasaje, pero no tan solo entenderlo, ayúdanos a aplicarlo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mis hermanos, hay que confesar que hay veces que nosotros podemos pensar que todo en la vida se trata de nosotros. Que todo en la vida se trata de nosotros. Inclusive vivimos en un mundo donde quiere mostrarnos a nosotros como el centro de todo. Nosotros somos el centro de todo. Y todo tiene que ver con nosotros, todo tiene que ver con tener prosperidad, todo tiene que ver con estar bien, todo tiene que ver con no tener situaciones. Inclusive hay unas iglesias que no sé si todavía están, me imagino que sí, que el lema es pare de sufrir. Ese es el lema, pare de sufrir. Y recuerdo que dan un manto santo y dan un aceite santo y dan agua del río no sé y todas estas cosas porque la meta de ellos es no sufrir. La meta de ellos es no sufrir. El apóstol Pablo, sin embargo, dice, todo lo sufro por amor a los escogidos, dice el apóstol Pablo. Así que nosotros, o en el mundo que estamos viviendo, es todo lo contrario a lo que la Biblia nos enseña de cómo debe vivir un creyente. Y yo creo que realmente esto no es tan solo para ustedes, sino también para mí. Es que nosotros debemos llegar a una conclusión. No se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Se trata de Dios. Y cuando nosotros vemos la historia de José, muchas veces podemos ver a José. Y vemos a José. Y José fue vendido. Y José fue esto. Y José fue aquí. Y José fue allá. Y todo de la vida de José, a veces nos enfocamos en José, pero realmente por encima de José, este texto nos va a enseñar algo. Y cuando Esteban estaba siendo, después en el Nuevo Testamento, cuando Esteban estaba siendo cuestionado, que después lo iban a matar, el primer mártir, Esteban dijo unas palabras en Hechos 7:9. Y él cita el evento de José y todo lo que pasó con sus hermanos. Y mire lo que dice Hechos 7:9. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Punto. Pero Dios estaba con él. Pero Dios estaba con él. Y lo rescató de todas sus aflicciones. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Si ustedes ven, hay una palabra clave en toda la vida de José. Y no tiene que ver con José directamente. Tiene que ver con el que estaba con José. Ahí el texto nos dice, pero Dios estaba con él. Esa era la gran diferencia. Dios estaba con él. Si usted después de la vida de José le da un poco más para adelante a la vida de Esdras, usted va a ver que Esdras capítulo
5 en adelante, no, capítulo 7 en adelante, hasta el capítulo 8, capítulo 7 y capítulo 8, y después lo podemos ver también en Nehemías, dice y se repite esta expresión constantemente: la mano de Jehová estaba con Esdras. Y la mano de Jehová estaba con Nehemías. Y la mano de Jehová, y la mano de Jehová. Entonces, todo lo que le pasó a José y todo lo que le pasó a Esdras, todo lo que pasó a Nehemías era porque Dios tenía un plan soberano y su mano estaba cubriendo todo y protegiendo todo. Y hay veces que a nosotros se nos olvida que la mano de Dios también está cubriendo todo lo que nosotros hacemos. Que la mano de Dios está ahí. Y cuando nosotros vemos esta historia y vamos a ver cómo la mano y la bendición de Dios acompaña a José todo el tiempo, pero tenemos que ponernos dentro de José en un sentido. José no sabe lo que está pasando. Nosotros hoy sabemos lo que está pasando y sabemos cómo termina. Nosotros hoy sabemos la historia completa, cómo termina, que José termina siendo el segundo después del faraón en todo Egipto. Nosotros lo sabemos. Pero cuando José fue vendido por sus hermanos, ¿él sabía lo que iba a pasar con él? No, él no lo sabía. Él no lo sabía. Él termina en Egipto, pero él no sabía lo que Dios iba a hacer con él. Entonces hay veces, y yo sé que esto puede sonar que como evangelio de la prosperidad y todas estas cosas, pero el problema es cuando nosotros miramos nuestros problemas como de nosotros y no como que Dios va a hacer algo a través de nuestros problemas. Nuestros problemas que vienen porque Él lo permite, al final se va a glorificar. Al final, de alguna manera, Él se va a glorificar en medio de nuestros problemas. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver en José es la compañía y bendición de Dios en la casa de Potifar. Es la compañía y la bendición de Dios en la casa de Potifar. Mis hermanos, ustedes no saben lo alegre que yo estoy por llegar a José. Ustedes no tienen una idea. Porque desde Abraham hasta Judá, lo que nosotros hemos visto, ¿qué ha sido? Pecado, problema, vendiendo a la esposa o regalando a la esposa a Abraham. Después Isaac hace lo mismo. Vemos a Jacob amando más a José antes que a los demás. Vemos a Isaac con preferencias con Esaú, su esposa con preferencias con Jacob. Terminamos con Judá, aunque vimos de dónde sale el león de Judá que se cantaba hoy. Vimos de dónde sale el león de Judá, pero aún lo que vemos es pecado, 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 gracia, arrepentimiento, pecado, gracia, arrepentimiento y pecado. Pero vamos a entrar de manera directa a la historia de un hombre íntegro. A la historia de un hombre que cambia el curso de su familia completo. ¿Sabes cuántos años tenía este joven? Se entiende, tenía 16 años cuando fue a buscar a sus papás, dice el texto. Se entiende que ahora tiene 17 o un poco más de edad. Los mismos años que cumplió, ¿sabes? No digo su nombre. 17 años o un poco más. Entonces, hay veces que nosotros decimos, estos jóvenes de 17 años, realmente no hay futuro para Puerto Rico. Bueno, sí hay futuro para Puerto Rico si un joven de 17 años o más está en las manos de Dios. ¿Qué es lo que este texto nos enseña? Así que no miremos, jóvenes que están aquí, no miren que esto es un adulto. Esto no es un adulto, o como ustedes le llaman, esto no es un viejo. Porque yo creo que todo es cuestión de perspectiva. Cuando yo tenía 15 años, miraba el que tenía 30 y decía, de antes 30 años, tú un viejo. Pero ese término, mientras vamos creciendo, vamos poniéndolo. Y no, muere alguien de 90 años. ¡Joven! 90 años. Ternerito, joven, empezando. Porque uno ya está más cerca de eso. Así que todo es cuestión de cristal con que uno lo mire. Pero, en este caso, jóvenes que están aquí, vamos a aprender de un joven. Significa que la vida de ustedes puede ser de tal manera que podamos aprender de ustedes también. Solamente la mano de Dios tiene que estar con ustedes. Así que la compañía y bendición de Dios en la casa de Potifar. Recuerden
que para aquel tiempo los dioses, ellos creían, no José, pero ellos o la mayoría creía que los dioses eran territoriales. Por eso cuando vemos las guerras con David, que las veremos después eventualmente cuando prediquemos de eso, vamos a ver que era el Dios de Israel contra los dioses de ellos. Porque ellos entendían que los dioses eran territoriales. Así que esto es importante entender eso porque nos va a dar un poquito de contexto en cuanto a la historia. Así que la compañía y la bendición de Dios en la casa de Potifar. Recuerden que José fue vendido por sus hermanos. Más adelante nos va a decir mismo José que la historia que él estaba gritándole a sus hermanos que lo sacaran, pero sus hermanos no lo hicieron. Y ahora José termina en Egipto, capítulo 39. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Miren cómo Dios orquesta todas las cosas. Nosotros podemos decir hoy que la mano de Dios estaba con José. Yo no sé si José entendía cómo la mano de Dios estaba con él, pero de seguro sí estaba con él. Es como cuando pasó con Moisés, que Dios es el que dice de Moisés. Dios dice de Moisés, a los demás le hablaré por medio de los profetas, pero a Moisés le hablaré cara a cara porque Moisés es mi amigo. Entonces, en este momento es Dios que inspira a Moisés a escribir la historia de José, pero no a la historia de José, la historia de Dios preservando a su pueblo. Porque dígame usted, ¿cómo es posible que José, vendido como un esclavo, quien lo compra es Potifar? No tan solo Potifar, dice el texto que era oficial egipcio. ¿Sabe lo que significa la palabra, la expresión oficial egipcio? Que trabajaba en el palacio real. Que era una persona completamente de confianza del faraón. Que tenía posesiones, que tenía riquezas, que tenía un estatus social alto. ¿A dónde Dios lo llevó? A la casa de una guardia del palacio real del faraón. Y dice el texto, versículo 2, y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Si ustedes ven, ¿por qué José llegó a ser un hombre próspero? Porque el Señor estaba con José. El problema es cuando nosotros empezamos a ver la prosperidad que viene de nosotros. Cuando yo me hago un hombre próspero. Cuando tengo posesiones y tengo dinero, aunque sea poco o mucho, pero es mío. Él aquí está diciendo que José llegó a ser un hombre próspero, llegó a tener una casa, pero no fue por José, simplemente fue porque el Señor estaba con José. Y ¿sabes qué, mis hermanos? Hay veces que es más fácil ser agradecido cuando estamos en las malas que cuando estamos en las buenas. Cuando estamos en las buenas muchas veces nos olvidamos de Dios. Cuando las cosas están saliendo bien, muchas veces nos olvidamos de Dios. Y se nos olvida que las cosas no están saliendo bien es porque la mano de Dios, la mano bondadosa de Dios está con nosotros. Y dice que esta mano bondadosa de Dios no tan solo estaba con José, sino que era visible. Mira el versículo 3 dice, y vio su amo que el Señor estaba con él, que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que hacía. ¿Cómo Potifar sabía que era el Señor el que estaba con él? Hágase esa pregunta. ¿Cómo era posible eso? ¿Cómo? ¿Cómo Potifar sabía que era el Señor el que estaba con él? Y que era el Señor el que lo hacía prosperar. Para eso, si usted analiza, José tuvo que haberle hablado. José tuvo que haber tenido unas prácticas religiosas que Potifar veía. Porque si no, ¿cómo Potifar iba a saber que José era un siervo del Señor? Para Potifar saber que José era un siervo del Señor y que era Dios el que lo estaba prosperando, José tenía que tener una conducta visible, distinta, que llevara a Potifar a pensar eso.
Entonces, esto me habla del testimonio. Me habla que a nivel público y privado, ese joven de 17 años actuaba como bajo la autoridad de Dios. Un joven de 17 años. Me recuerda a Daniel. Como Daniel, cuando le prohibieron orar, ¿qué hizo Daniel? Abrió las ventanas y comenzó a orar frente a todo el mundo. Un joven. Quizás 17, 18, 20 años, 15 años, sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Si nosotros vemos jóvenes que están aquí, la Biblia está llena de jóvenes de edad inclusive. El rey Josías, si no me equivoco, cuando comenzó el reinado tenía 8 años, si no me equivoco, 10 años. Y entiendo que si no me equivoco, a los 16 o 15 años, cuando él mandó a reconstruir el templo, encontraron la ley, encontraron los libros de la ley en el templo cuando él tenía 15 o 16 años, 14 a 16 años. Y cuando él leyó, cuando él le dijo al escriba, léeme lo que dice la ley que se encontró en el templo, la ley no estaba, la gente se había olvidado de la ley de Dios. Y ese joven de 14, 15 años, cuando le dice al escriba, lee lo que dice la ley, y el escriba empezó a leer lo que dice la ley, dice que ese joven de 14 a 16 años rasgó sus vestidos y se dio cuenta que su vida estaba lejos de lo que Dios decía. Y hizo una reforma tan grande que hubo un avivamiento. El pueblo de Dios comenzó a seguir a Dios porque un joven de 14 a 16 años se comprometió con Dios. Un joven de 14 a 16 años hizo un compromiso real con Dios. Y dijo, yo no voy a jugar. Daniel hizo un compromiso real con Dios. Sadrach, Mesach y Abednego hicieron un compromiso real con Dios. Y ellos dijeron, sea que me mate, o sea que Dios quiera que nosotros muramos, no vamos a adorar tu estatua, no la vamos a adorar, solamente nos arrodillaremos frente a Dios. Joven de 14, 13, 15 años. Y ustedes jóvenes que están aquí, realmente la predicación es más para ustedes que para nosotros los viejitos, aunque vamos a aprender también. Pero joven que estás aquí, tú no tienes que esperar a los 20 años para decir, le sirvo al Señor cuando tenga 20, cuando tenga 25, cuando sea mayor. No. La Biblia está llena de jóvenes que le dijeron sí al Señor, o como dice el americano, pusieron sí sobre la mesa y sirvieron a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente a esa edad. No tienes que esperar a crecer más. Así que José visiblemente servía al Señor. Ellos sabían, Potifar sabía de quién era José y cómo él servía al Señor. Y versículo 4 dice, así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo. Eso es importante, lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y dice el versículo 5, y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Versículo 6. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José. Con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. ¿Qué nos dice este texto? Si ves el versículo 16, ¿de qué era lo único que Potifar se preocupaba? ¿De qué? Casi nada, de comer. Lo que haríamos nosotros. La comida, déjamela a mí. Tú brega con todo lo demás. Pero si vemos, si le das un poquito para atrás, por favor, en el versículo 4... En el versículo 4 nos dice que José era ¿qué? Mayordomo. Que José era un administrador. Entonces aquí vemos dos cosas importantes en este texto y lo veremos un poquito más adelante en las aplicaciones. Vemos la soberanía de Dios bendiciendo a José, pero también vemos la responsabilidad del hombre siendo un buen mayordomo. Entonces, joven que estás aquí y nosotros adultos que estamos aquí, está la soberanía de Dios. Dios y su mano está con nosotros si somos sus hijos. Pero también está la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable de hacer lo que tiene que hacer ante un Dios soberano. Dios es soberano
el hombre responsable. No significa que ahora, bueno, como la mano de Dios está sobre mí, yo hago lo que me dé la gana. No, una evidencia de que la mano de Dios está sobre ti es que eres una persona responsable. Es una de las evidencias en el servicio a Dios. Así que hasta aquí, ¿cómo está José? Engrandecido. No orgulloso, sino engrandecido. Está en una posición alta. Él está en una posición alta y está siendo responsable. Está haciendo todo lo correcto. Todo lo correcto él lo está haciendo. Está haciendo las cosas bien. Está siendo un buen mayordomo. Dios lo está bendiciendo. Está teniendo un buen testimonio. Está en la rueda de la parte de la rueda de arriba. Todo va saliendo súper bien. ¿Qué pasó después? José termina en la cárcel. Termina en la cárcel. Más adelante. ¿Cómo José termina en la cárcel? Cuando enfrentó una tentación. Así que en la vida de José también vemos la compañía y bendición de Dios en las tentaciones. La compañía y la bendición de Dios en las tentaciones. Si nosotros vemos el versículo 6, ¿recuerdan cuál era la descripción de Lea? ¿Recuerdan la descripción de Lea? Esa nunca se me va a olvidar. De ojos delicados, ojos bonitos, delicados. Pero en el caso de José era un tipo de jin. De esos que siempre están así mirándose y esas cosas. Que aquí yo conozco algunos, no voy a mirar para allá para que no crean que... Pero ahí José era un tipo de jin. Porque dice el texto, ¿qué dice al final? Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Esa palabra gallarda figura significa que era una persona que tenía una figura hermosa. Hermosa. Era un tipo que se dedicaba. En aquel tiempo habían gimnasios y todas esas cosas, no se equivoquen. Los gimnasios no son de ahora. No, había. Porque yo por lo menos fui a gimnasios de 200 años antes de Cristo. Había aún termales y todas esas cosas para cuidar el cuerpo. Los griegos eran personas que adoraban su cuerpo. Los griegos eran personas que, ¿por qué usted cree que la mayoría de las estatuas la mayoría de las estatuas en Roma y en Grecia son de personas desnudas? La mayoría de las estatuas que usted ve de siglos antes de Cristo son gente con ropa o sin ropa. Sin ropa. ¿Por qué? Porque ellos querían mostrar su hermosura. Entonces José era un hombre fiel pero lindo. Eso es lo que el texto está diciendo. No estoy diciendo que yo estoy diciendo que José era lindo, yo no lo vi. Pero el texto está diciendo que él era un hombre responsable, pero también era un bonito. Y ser bonito le trajo problemas. Y quizá usted dice aquí, se identifica, ve, ese es el problema mío, que soy muy bonito. Por eso, por ser bonito, yo creo que la mayoría de nosotros nunca hemos tenido problemas por bonito. Hemos tenido problemas por muchas otras cosas, pero no por ser bonito. Así que mire lo que pasó con él, versículo 7. Era bonito, entonces sucedió que después de estas cosas, la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa. Ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa. Y nada me he rehusado excepto a ti. Nada me ha rehusado excepto a ti. Pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces? Mira esto. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Si ustedes ven, toda la explicación que él está haciendo, ¿la está haciendo de Dios o de Potifar? La está haciendo de la posición que él tiene. Pero al final, en la mente de José, no está que él va a pecar contra Potifar solamente. Él dice, voy a hacer esta gran maldad y voy a pecar contra Dios. No, yo no puedo pecar contra Dios. No puedo.
Entonces es importante, recuerden que en aquel tiempo el estatus social era poder. En aquel tiempo las personas de estatus social alta podían hacer lo que quiera con sus esclavos en aquel tiempo. Entonces José aún no le está importando eso y está diciendo, no, yo no voy a pecar contra Dios. Y ella insistía, ella era insistente y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. Yo solamente me pensaba en Benjamín. Benjamín fue, o Rubén, el hijo mayor que estuvo con la madrastra. ¿Rubén o Benjamín? ¿Cuál fue? Rubén. Están atentos ustedes. Si hubiese sido Rubén, ¿qué hubiese hecho? Bueno, no sabemos, es una especulación. Pero conforme a su historial, que una vez tuvo una compañera o esposa de su papá, podemos llegar a una conclusión. Pero José no era así. José no era así. José tenía en alta estima a Dios. Ojalá que nosotros tengamos esa alta estima. Jóvenes, adultos que estamos aquí, cuando nosotros pecamos, pecamos contra Dios. No tan solo con lo que hacemos con la persona a nuestro alrededor pecamos, sino últimamente es contra Dios. Entonces sucedió, versículo 11, pues sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres en la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa, diciendo, acuéstate conmigo. Mas él dejó su ropa en la mano y salió huyendo. Salió huyendo. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en su mano y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros y vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Miren esto, que esto es importante. Mirad, nos ha traído un hebreo. ¿Quién fue el que llevó el hebreo allí a la casa? Potifar. Entonces, ¿quién es la culpa? ¿A quién ella le está echando la culpa de lo que está pasando? A Potifar. Lo que hizo Adán, pero invertido. Y sucedió que cuando él oyó, versículo 15, cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que tú nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. ¿Quién fue el responsable entonces de todo lo que pasó? Él, Potifar. Así que aquí José, de estar arriba en una casa y estar de ser mayordomo de esa casa, ahora salió huyendo desnudo de esa tentación. ¿Cómo José sale desnudo huyendo de esa tentación? Porque la mano de Dios estaba con él. José sabía que si él pecaba, iba a pecar contra Dios. Y José no quería pecar contra Dios. Entonces, la tercera escena que vemos es José en la cárcel. Pero no tan solo en la cárcel, es la compañía y bendición de Dios en la cárcel. Mira lo que dice el versículo 19. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Versículo 20. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel. Miren cómo Dios obra. ¿En qué cárcel encerraron a José? En la cárcel donde ponían los presos del rey. ¿Qué pasó después con José? Vamos a ver cómo interpretó sueños y cómo el copero del rey al final le dice, yo recuerdo a alguien que estaba en la cárcel conmigo que interpreta sueños, y al José interpretar un sueño, así es como José llega a ser el segundo al mando en Egipto. Pero todo no comienza con la interpretación del sueño de José, todo comienza Dios en su compañía y bendición poniendo a José en una cárcel
donde estaba la gente que el rey ponía en la cárcel. Pero José no sabe el final de la historia, nosotros sí. José no lo sabía. José volvió a estar en la cárcel. Pero es importante algo, y quizás algo para señalar, es que se supone que José hubiese muerto. Se supone que a José lo mataran. Yo no sé si es que la doña, la esposa de Potifar, no tenía un buen testimonio. No, parece que Potifar no le creyó mucho lo que ella estaba diciendo. Porque se supone que a él lo mataran. Entonces, versículo 21. Mire qué impresionante. El versículo 21 que dice: mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Y todo lo que allí se hacía, él era responsable. Yo empiezo a mirar cuál hubiese sido mi actitud si yo caigo en la cárcel yo no habiendo hecho nada malo. ¿Cuál hubiese sido mi actitud? ¿Mi actitud hubiese sido de queja? Que yo estoy en la cárcel y tú me vas a poner a trabajar de gratis. No, yo no voy a trabajar de gratis. Pero en el caso de José, la bendición de Dios es que aún en medio de la cárcel, José terminó siendo un mayordomo también dentro de la cárcel. José, estando en la cárcel castigado, obró bien. Igual que cuando a nosotros nos castigan. La mayoría del tiempo cuando usted castiga a sus hijos, ¿qué pasa? Pataleta, depende. Pero si ustedes ven, Dios estaba con él y él, de alguna manera, él entendía que él estaba en esa situación porque Dios permitió que él estaba en esa situación y él decidió ser fiel a Dios antes que a los hombres y ser un buen mayordomo aún en la cárcel. Porque la persona íntegra no actúa bien en público solamente, actúa bien donde quiera que esté. Porque miren esto, ¿qué hubiese pasado con José si él hubiese sido un buen mayordomo cuando estaba arriba con Potifar, pero un mal mayordomo cuando estaba en la cárcel? Entonces no era una persona íntegra, porque actuaba como buen mayordomo cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas están mal, actúa mal. Eso no es una persona íntegra. La persona íntegra actúa bien, esté arriba o esté abajo. Esté bien o esté mal en problemas, la persona íntegra actúa bien. Y sobre todas las cosas el Señor estaba con él. Y versículo 23 dice, el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. Qué impresionante. Porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Entonces, ¿qué este texto nos enseña? ¿Qué podemos ver en este pasaje? ¿Qué cosa podemos llevarnos para nosotros? Tanto jóvenes como adultos, pero usualmente no se habla mucho directamente a los jóvenes. Yo creo que ustedes, jóvenes que están aquí, sepan que a su corta edad ustedes pueden hacer gran impacto si ustedes son fieles a Dios. Dios va a ser fiel a ustedes siempre. Pero si ustedes son fieles a Dios, van a poder hacer un gran impacto a la gente a su alrededor. Lo primero que este texto nos enseña es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Mis hermanos que estamos aquí, jóvenes, adultos que estamos aquí. Este texto nos enseña, si usted ve el versículo 2, dice, y el Señor estaba con José. Versículo 2, el Señor estaba con José. Versículo 3, el Señor estaba con él. Eso fue lo que su amo se dio cuenta, el Señor estaba con él. Versículo 3, 2 también, el versículo 3 también, el Señor le hacía prosperar. Ahí está la mano de Dios bendiciéndole. Ahí está la mano de Dios prosperándolo. Ahí está la mano de Dios, José con un buen testimonio y la gente diciendo, Dios está con él. Pero el versículo 4 nos habla de José y nos dice, así que encontró José gracia ante los ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa. Entregó en su mano todo lo que poseía. Entonces vemos
la soberanía de Dios y vemos a Dios obrando, protegiendo, cuidando, bendiciendo a José, pero vemos también a un José responsable. Vemos a un José haciendo lo que tiene que hacer. Mis hermanos, nosotros queremos que Dios nos acompañe, pero somos irresponsables en lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, muchas veces nosotros queremos bendiciones de Dios, pero sin ser responsables con lo que Dios dice. Y cuando hablamos bíblicamente hablando, mucha gente, miren, hay una, y se conoce así como una voluntad general de Dios y una voluntad específica de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay una voluntad específica de algo que Dios quiere contigo de manera particular. Y hay una voluntad general de Dios que Él quiere que todos sus hijos vivan. Entonces, muchas veces nosotros decimos, yo no sé cuál es la voluntad particular de Dios para mi vida. Yo no sé cuál es el llamado de Dios para mi vida. Y eso es bien personal, Dios contigo. Pero si hay una voluntad general de Dios que Él se la da a todos sus hijos, por ejemplo, sed santos porque yo soy santo. Entonces hay veces que nos ponemos muy meticulosos, estoy hablando en términos generales, nos ponemos muy meticulosos. Bueno, ¿qué Dios quiere conmigo de manera particular? Esa particularidad de Dios contigo la vas a identificar cuando cumplas de manera general lo que Dios quiere contigo. Si no luchas por la santidad, como vimos en un estudio pasado que dio Rosalí, si no se lucha por la santidad, que era lo que Pablo hacía, si no se lucha por el tiempo de oración, si no se lucha por estudiar su palabra, si no se lucha por caminar con Cristo, apegado a Cristo y a esa cruz, nunca voy a poder identificar la voluntad particular de Dios con mi vida. El Señor le está diciendo, si en lo poco me fuiste fiel, ¿qué? En lo mucho te pondré. La fidelidad en lo poco, esa fidelidad en lo poco, entonces va a pasar a lo mucho. Y obviamente está hablando del reino de Dios, está hablando del cielo, está hablando de todo lo que Dios va a hacer. Pero nos está diciendo que tenemos que ser fieles. ¿Qué Dios dice en la parábola de los talentos? Te di unos talentos y ¿qué hiciste? Los enterraste. Y cuando vino el dueño de los talentos, él dijo, mira, eres un vago, le dice el dueño de los talentos, eres un vago, porque te di y no hiciste nada. Entonces, tenemos que entender, mis hermanos, que Dios nos salvó para ser sus discípulos y llevar el evangelio a toda criatura. Dios nos salvó para eso. Entonces, miren esto. José fue salvado José fue usado para que eventualmente el pueblo de Israel se salvara en medio de la hambruna. ¿Verdad? Noé fue utilizado para hacer un arca y que siguiera la línea de Cristo, la simiente. Saltando, David fue utilizado para ser rey y de esa descendencia va a venir el Cristo. Daniel fue utilizado para mostrarnos esa profecía futura de lo que iba a ser ese Señor. Isaías fue utilizado para mostrarnos no tan solo una profecía, sino hablarle al pueblo y llevarlo al arrepentimiento. Jeremías fue utilizado para que el pueblo entendiera que si no se arrepentía, le iba a pasar lo mismo que al pueblo del norte. Dios salvó a Pedro y fue el líder de los apóstoles. Dios salvó a Pablo y fue aquel que llevó el evangelio a los gentiles. Dios salvó a Esteban y Esteban fue el primero que predicó de una manera, el primer mártir. Dios salvó a Marcos y no tan solo pudo escribir un evangelio, sino que después fue compañero de Pablo en las prisiones cuando Pablo dice, tráigame a Marcos porque me es necesario. Dígame a quién en la Biblia Dios salvó que no tenía un propósito redentor a otros. ¿A quién en la Biblia Dios salvó que no tenía como propósito utilizarlo como un plan de salvación para otros? ¿A quién?
¿A quién en la Biblia Dios simplemente salvó por salvarlo? ¿A quién Dios le dijo, ¿sabe una cosa? Te voy a salvar y mira lo que voy a hacer. Te voy a salvar, te voy a bendecir, te voy a acompañar. Cuando tengas dolores, clama a mí que yo te voy a responder. Cuando tú estés cansado en el trabajo, clama a mí, yo te voy a dar fuerza. Tú tranquilo, cuando salgas del trabajo no tienes que preocuparte por los hermanos que están enfermos, los que están en cárceles, los huérfanos, las viudas, no tienes que preocuparte por nada. Simplemente yo te salvé para que tú disfrutaras de mí para siempre y que después del trabajo fueras a tu casa a hacer comida y te enfocaras en tu familia. Y le des comida a tu familia y como estás cansada ya a las 7 y 8 de la noche, acuéstate porque mi preocupación es que tú descanses. Acuéstate tranquilo porque si tú no duermes 8 horas tú no funcionas. Acuéstate tranquilo o tranquila. Al otro día te levantas que yo te voy a levantar y te voy a bendecir. Y te salvé simplemente para bendecir tu vida. ¿Y sabes qué? Cuando mueras, te voy a dar un cielo nuevo y una tierra nueva y ya. Eso a veces, nuestra vida a veces funciona así. Nunca Dios salvó a alguien para que viviera de esa manera. El Señor dijo que aquel que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14, versículo 25? Lucas capítulo 14, versículo 25 dice, y grandes multitudes le seguían, y él volviéndose y les dijo, si alguno no aborrece a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su esposa, o aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si ustedes ven, todas las decisiones en nuestra vida las tomamos en base a eso que Cristo está diciendo. Padre, madre, hijo, hija, esposa y mi vida. La razón por la cual nosotros tomamos todas las decisiones son por esas 6 personas o 6 grupos de personas. Y el Señor está diciendo, si tú amas y tu vida se trata en tomar decisiones todo el tiempo que gire en una comodidad, no puedes ser mi discípulo. Es más, el Señor dice, calcula los gastos. Que no vaya a ser que comiences la carrera y después te quedes a mitad. Entonces, si nosotros vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es que Dios soberanamente te salvó. Dios te salvó. Dios te escogió desde la fundación del mundo. Te salvó. Bueno, eso lo dice Romanos 8. Te salvó, te llamó, no, te escogió, te llamó, te declaró inocente delante de Él, te justificó, que es eso, inocencia, y te glorificó. Dios hizo todo eso por ti. Pero hay una responsabilidad del hombre. El Señor dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Queremos las bendiciones de Dios, pero no la responsabilidad que Dios nos da. Entonces, no somos como José. José entendió que Dios es soberano, pero cumplió a cabalidad lo que Dios le dijo. Él fue mayordomo, primero con Potifar, después en la cárcel, y después ¿dónde? En Egipto. Mis hermanos, miren, ¿en qué nosotros estamos gastando nuestra vida? ¿En qué la estamos gastando? ¿Qué estamos haciendo que tenga consecuencias eternas? ¿Qué estamos haciendo? Yo sé que mucha gente, por ejemplo, cuando canta, cuando hay la predicación, se emociona y dice, gloria a Dios. Y eso hay que hacerlo. Pero Dios nos mandó a gastarnos para su gloria. Nos mandó a invertir nuestras vidas para su gloria. Y hay una responsabilidad, una soberanía de Dios al salvarnos, pero hay una responsabilidad del hombre. Entonces hay que hacerte una pregunta. Y yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Qué tan responsable estamos haciendo? ¿Qué tan responsable estamos haciendo con lo que Dios nos dijo que hiciéramos? Y las excusas para no ser responsable deben ser las razones. Miren,
si usted, una de las cosas que yo hago y les recomiendo que usted haga también de vez en cuando es lea biografías. Lea biografías de diferentes hombres de Dios y mujeres de Dios. Por ejemplo, hay un libro que si usted quiere empezar con un libro corto que tiene 3 biografías, puede comprar el libro de La sonrisa escondida de Dios de John Piper. La sonrisa escondida de Dios de John Piper. Y habla de 3 hombres de Dios y cómo Dios se glorificó a través del sufrimiento de esos 3 hombres. A través del sufrimiento de esos 3 hombres. Entonces, mis hermanos, José nos está dando un ejemplo de integridad. Se hace lo que es correcto cuando estamos bien y se hace lo que es correcto cuando estamos mal. No tan solo José nos habla de integridad, sino habla de la responsabilidad del ser humano. Y quedémonos con esa pregunta. Porque, mis hermanos, Dios sabe que mi meta con ustedes no es confrontarlo a ustedes o mi corazón. Es que nosotros analicemos. ¿Estamos haciendo lo que estamos haciendo? Dice la Biblia que el Señor dice que cuando muramos, Él dice, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo o al reposo, al gozo de tu salvación. Cuando tú vayas, yo sé que siempre se ponen puertas y todas esas cosas, vamos a imaginarnos que hay unas puertas allí. Vamos a imaginarnos eso. Bueno, el Salmo 24 nos dice, oh puertas, abre puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Pero hazte una pregunta, cuando Dios te vea llegando, va a poder decir, oh buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, Dios podrá decir eso de nosotros, oh buen siervo fiel. Ojalá que eso, el Espíritu Santo, cuando estemos más haciendo nada, que el Espíritu Santo despierte esa llama y diga, hey, siervo fiel. Segundo, la fidelidad de Dios se demuestra en una conducta de pureza y santidad. La fidelidad de Dios se demuestra en una conducta de pureza y santidad. Que si puedes poner el versículo 9, yo sé que hay otros pasajes. ¿Qué hace el versículo 9? El versículo 9 dice José, no voy a pecar contra Dios. Entonces la fidelidad a Dios no se demuestra, y ese es el problema. La fidelidad a Dios no se demuestra con venir los domingos. Porque aún sería un poco más fácil mostrar fidelidad aquí los domingos. La fidelidad a Dios se demuestra, si puedes poner el punto otra vez, la fidelidad a Dios se demuestra cuando tenemos una conducta de pureza y santidad, cuando luchamos por ser puros y santos cuando nadie nos ve. Me gustó la dinámica que hizo Yacel. Él habla duro, pero hace buenas dinámicas. Y puso, creo que la pregunta era, ¿quién escribió esa pregunta en la pizarra? ¿Tú? No, yo creo que debes poner a otra persona que escribe la pizarra, por favor. Esos no son tus dones. Pero él puso una pregunta y creo que la pregunta decía como, ¿quién eres? O algo así, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Quién eres cuando no estás en la iglesia? Él me va a explicar toda la pregunta. Dime la pregunta solamente, por favor. Dale. Sí. Una broma. ¿Quién eres cuando no estás en la iglesia? ¿Quién eres cuando no estás público? ¿Quién eres? Me gustó, hizo una dinámica, le puso unos tapes. No, esta vez no los amajó a los muchachos en la silla, sino que puso unos tapes y que otro tenía que decir quién era cuando no estaba en la iglesia y todas estas cosas. Y una dinámica buena que él hizo, pero una pregunta que debemos hacernos porque la fidelidad a Dios se demuestra con una conducta de pureza y santidad cuando nadie nos ve. Esa es la diferencia de un hombre creyente, una mujer creyente a una mujer inconversa o un hombre inconverso que vienen a la iglesia. La diferencia es que el hombre creyente busca una pureza, lucha por una pureza y santidad en lo secreto. Lucha. Yo le decía a unos hermanos que están en el proceso para bautizarse, la lucha es señal, muy probablemente, de conversión. Porque el que no es creyente no lucha con el pecado. El que no es creyente se entrega al pecado secreto cuando nadie lo ve.
Pero la fidelidad a Dios se demuestra con una conducta de pureza y santidad. La fidelidad a Dios. Y último, me pasé el domingo pasado y este también. Último, mis hermanos, Dios no abandona a sus hijos. Dios no abandona a sus hijos. A veces nosotros podemos creer que Dios nos va a abandonar o que estamos abandonados por Dios. ¿Y sabes por qué a veces nosotros creemos que estamos abandonados por Dios? Quizá usted no. Oye, me gusta el frito que hay hoy. Me sentí como un frito aquí. Me gusta. Se nota que los aires los limpiaron. Me gusta eso. Pero ¿sabes por qué a veces nosotros entendemos que Dios nos ha abandonado? Porque estamos en prueba. Porque estamos en lucha. Entonces nosotros a veces somos tan, qué sé yo, mejor no decir la palabra que me vino a la mente, de que cuando estamos en lucha le decimos a Dios, Señor, sácame el puño de la cara. Usted no ha pensado en eso, Señor, pero ven acá. No hay otro hermano que tú puedas coger. Sí. Yo tengo una lista de hermanos que tú puedes coger. Porque tiene que ser conmigo. Y no te has visto que de momento estás en un problema, de momento hay 3 días, 4 días, 5 días felices, tranquilo y feliz, y de momento otro problema. El Salmo 42 dice, el salmista en un momento de depresión, él dice, una ola llama a otra ola a la luz de tus cascadas. Él dice, es como cuando si tú te estás ahogando y viene una ola y te baja y de momento cuando esa ola se va, viene otra ola y viene otra ola. Si ustedes ven, las olas tienen otro propósito, no el propósito de destruirnos porque Dios está con nosotros. Versículo 2, y el Señor estaba con José. Versículo 3, y el Señor estaba con él. Versículo 21, el Señor estaba con José. El Señor estaba con él. ¿Y por qué nosotros podemos estar seguros? ¿Por qué podemos estar seguros? Porque en el Nuevo Testamento dice Mateo 1:23, el ángel le dice a José, he aquí, la Virgen concebirá, a José su esposo, bueno, su prometido, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre ¿qué? Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Tener a Cristo en nuestros corazones implica que Dios está con nosotros. Cuando dice en Juan capítulo 1, y hemos visto su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios quiere tener una relación tan seca con nosotros que envió a Jesucristo para eliminar toda enemistad que había entre Él y nosotros, para que nosotros pudiéramos estar seguros que estamos en Él. El Señor dice, mientras ustedes van y hacen discípulos de todas las naciones, mientras ustedes van en obediencia, ¿qué dice? Yo estaré con vosotros casi todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Entonces, ¿por qué usted está seguro que Él acompaña a sus hijos todos los días? Porque primero Él dice, tengo toda autoridad me ha sido dada en el Padre, por el Padre, tanto en el cielo y la tierra. Por tal razón, vayan y yo estoy con ustedes. Pablo dice en segunda carta de Timoteo, la última carta que escribió desde la prisión, él dice, todos me han abandonado, dice Pablo. Todos me han abandonado, pero el Señor está conmigo. La razón por la cual, y con esto termino, mis hermanos, la razón por la cual nosotros podemos estar seguros que Dios nunca nos abandona fue porque Cristo sintió el abandono del Padre. Cristo en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él, Cristo, sintió el abandono del Padre para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Si tú eres creyente y yo, nunca seremos abandonados por el Padre, porque Cristo ya fue abandonado por el Padre, para que tú y yo seamos cercanos con Él. Él pagó nuestra deuda. Y como Él resucitó, por eso Él puede decir, estoy con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Dios con nosotros. No tan solo con José, no tan solo con Esdras, no tan solo con Nehemías, sino también contigo y conmigo. Aún en medio de la cárcel, en medio de la alegría o en medio de la tristeza, Dios está con nosotros. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tu palabra nos recordó que tú estás con nosotros. Padre, pero queremos pedirte en el nombre de Jesús. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos recuerdes estas palabras cuando más lo necesitamos. Padre, que cuando estamos en luchas, pienso en madres solteras creyentes que están luchando por criar a sus hijos en el temor de Dios. Y Padre, aquellos padres que están esperando porque sus hijos regresen a ti. Aquellos hermanos que están luchando con diferentes enfermedades. Con sus cuerpos, Señor, que como dice tu palabra, cada día se van desgastando. Pero tu palabra dice que nuestro ser interior se va renovando hasta la imagen de Cristo. Señor, recuérdanos que tú eres el Emmanuel, el Dios con nosotros. Recuérdanos que tú estás con nosotros y tu palabra dice, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Y que tú has dejado el Espíritu Santo para guiarnos. José estaba preso, pero aún así vivía en integridad. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cuando nosotros estemos en las buenas y en las malas, en cualquier situación que estemos, podamos vivir en integridad, porque tú eres el mismo Dios. Tú eres el Dios que está conmigo y con nosotros en las buenas y eres el Dios que está con nosotros en las malas. Así que, Padre, ayúdanos a vivir en integridad. Y yo te pido especialmente, Señor, por los jóvenes que están aquí. Y aún los jóvenes que pueden estar escuchándonos después. Padre, ábrele su mente. Si son creyentes, ábrele su mente. Que puedan ver en la vida de José un ejemplo de un joven íntegro que temió a ti sobre todas las cosas. Un joven íntegro que se alejó del pecado. Un joven íntimo, un joven que tenía una relación de intimidad contigo. Un joven íntegro, Señor. Padre, muéstrale que aunque tienen 15, 14, 16, 17 años, 20 años, demuéstrales que sí se puede. Que sí se puede a su edad vivir para la gloria de aquel que los compró. Y Padre, guíalos a tomar una decisión hoy. A que hoy y por el resto de su vida recuerden este texto bíblico, José, un hombre íntegro a pesar de las pruebas. Un hombre que te glorificó a ti. Señor, usa a los jóvenes para tu gloria. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.